En el año 1975, Mario Soto y yo, que éramos pareja, junto con un hijo de 1 año más o menos, llegamos a La Coruña, porque lo habían invitado a Mario a trabajar en esta ciudad como arquitecto. Fue una mañana de sol, de junio, caminando por las galerías, por bajo las galerías, viendo el sol que se reflejaba en los cristales. No tuvimos ninguna duda, Mario aceptó el trabajo en Autopistas del Atlántico y nos quedamos, y yo me quedé hasta hoy. Bueno, empiezo a hablar, voy a tratar de contar un poco la vida de Mario en la relación con la arquitectura, sobre todo. Mario Soto fue un ser afectivo, apasionado, que disfrutaba reuniendo a los amigos alrededor de una mesa para la que pasaba horas cocinando sus especialidades con un vaso de vino en la mano. En el tiempo en que vivimos en Coruña, en As Lagoas, en una pequeña casa en planta baja, disfrutaba haciendo asado en nuestra terraza a la manera argentina, en un asador hecho en obra. Trabajaba con el mismo entusiasmo apasionado en los proyectos y los domingos eran sus días sagrados de descanso, el día del Señor, como acostumbraba decir. Conocí a Mario en el año 1955, cuando fui alumna de tercer año en un taller en el que él era docente. Planteó un ejercicio, fruto de su propia experiencia como arquitecto, que influyó en mi posterior quehacer profesional. Era una vivienda de madera que en maqueta debía tener a su escala todas las piezas necesarias para su construcción. Intereses comunes, entre ellos la ciencia ficción, que por entonces veía la luz en Buenos Aires, fueron consolidando nuestra amistad. Fui docente, ya lo había sido antes en otras cátedras, cuando abrió taller tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de La Plata. También participé activamente en el estudio y más tarde llegamos a convivir y a criar a nuestro hijo Pablo, primero en Buenos Aires y desde que tenía 1 año en La Coruña, hasta sus 7, cuando una leucemia y las secuelas del tratamiento nos robaron a Mario en un mes a los 54 años. Mario nació el 13 de septiembre de 1928 en Buenos Aires. Vivió con sus padres y su abuelo materno en la casa de la esquina de las calles Arenales y Rodríguez Peña, en la zona norte del centro de la ciudad, donde su padre tenía un local de ultramarinos. Esa trama cuadriculada, ordenada, con sus árboles en las aceras, era el sustrato sobre el que se desarrollaba la vida de Mario, que subía hasta el tercer piso en un ascensor con asiento de madera y verjas de hierro. A sus 4 años pasó 12 meses en la casa de sus abuelos paternos, en Abidueira, en las afueras de Ribadeo. Allí vivía la hermana de su padre, que quedó en la casa familiar cuando todos sus hermanos emigraron muy jóvenes, escapando del reclutamiento para la guerra de África y en busca de una vida mejor. En ese lugar, Mario tuvo una experiencia espacial totalmente distinta que la que había vivido en Buenos Aires. El campo, el hórreo, el alpendre bajo el que se estibaba la hierba para el ganado, las casas dispersas, el horno donde se cocía el pan cada semana, árboles, vacas, cerdos, gallinas. Una inmersión en la naturaleza en toda su plenitud. Los senderos que iban cosiendo el territorio, los regatos a la vera de los cuales se lavaba la ropa y donde bebía el ganado, el olor, el sabor, el color, el cielo plagado de otras estrellas, la lluvia, el frío, el silencio. Todas vivencias nuevas, otro mundo espacial dentro de la cabeza de ese Mario de 4 años. También fue una primera inmersión en la construcción, porque el padre viajó desde Buenos Aires para ayudar durante todo ese año a levantar la nueva vivienda. Creo que esa corta pero intensa etapa de su vida
fue algo de enorme importancia para él, en relación con su manera de entender el territorio, que no era algo obvio ni abstracto, sino que tenía sentido profundo, particular, diferenciador, que había que desentrañar en cada lugar. Era el sustrato para el que se pensaba y donde se desarrollaba su arquitectura. Cuando termina la escuela primaria, estudia en el Liceo Militar, una institución donde por la mañana los alumnos recibían una educación similar a la de los otros colegios secundarios y por la tarde tenían formación militar. En esta etapa desarrolló su don de mando natural y valoraba especialmente de su formación civil sus clases de carpintería. La práctica de dibujar el modelo, preparar las piezas, cortar el material y armarlo influyó en su manera minuciosa de pensar los detalles como parte inherente al proceso de proyecto. La construcción era algo que surgía ya con la idea y enseguida, junto con los primeros croquis, que expresaban lo que en Argentina llamamos partido, la esencia del proyecto, aparecían también dibujos que mostraban ya la definición del material a utilizar y algunos detalles. Los dibujaba con minuciosidad, a mano alzada, a la escala mayor posible, aún a escala natural. Mario va desarrollando sus estudios en la facultad hasta encontrarse con los proyectos de tercer año de la carrera, cuando descubre la arquitectura. Citaba los temas de los que les hablaba el profesor, el arquitecto Martín, entre ellos la fachada como bufanda, como elemento regulador del clima interior, con una visión que se adelantaba en muchos años a los conceptos de la arquitectura ambiental. También para Mario era muy importante la idea de la trama y urdimbre, que como expresión sintetiza la idea de la forma como respuesta a un concepto, como se tejen los hilos de la trama sobre la urdimbre del telar. Con ello hacía referencia a la idea como fundamento de la arquitectura, desde la cual se generaba el hecho físico. En quinto año, Mario desarrolla un proyecto de estadio que muestra algo constante en él, la conciencia de la importancia de la vida de las personas en los edificios, algo que daba carácter a la función, la trascendía. Era una idea inédita hasta entonces, la de una serie de bandejas para unas 300 personas cada una, que iban subiendo en forma de espiral y que tenían para el acceso y la evacuación, cada una su propia rampa, que como envolvente al edificio iba bajando hacia el nivel de la calle. Cuando termina la carrera, cursa en el Instituto Superior de Urbanismo. Su práctica profesional se mantuvo en el marco de la arquitectura, pero esos estudios pueden haber tenido influencia en la importancia que daba la lectura del territorio, a la que era tan sensible a la hora de proyectar. Siendo estudiante, trabaja en el Ministerio de Salud, en la sección de arquitectura. En el año 1952 se ofrece para colaborar en el noroeste argentino, en San Javier, cerca de la ciudad de Tucumán, con el arquitecto Traine, en el proyecto de los edificios complementarios de un gran hospital que nunca llegó a inaugurarse. Allí tuvo una experiencia inusual que le dejó honda huella, porque el equipo vivió y trabajó en el obrador del complejo, codo con los obreros y los técnicos durante 2 años. Y allí profundizó su sensibilidad y conocimiento de los procesos y detalles constructivos y su sensibilidad a la geografía y al clima del entorno, así como su capacidad de comunicación con los trabajadores de las obras. También participó de esa experiencia Jesús Bermejo, entonces estudiante en la Universidad de Tucumán, que 22 años después fue nuestro apoyo en España y que por entonces había oído hablar de la calidad de sus profesores, algunos llegados de Europa, y había decidido emigrar desde Galicia. Estando en Tucumán,
Mario hace 13 experiencias importantes: el proyecto de la casa del director, la escuela de enfermeras y con el arquitecto Traine las cúpulas prefabricadas in situ que cubren el área de los talleres. Mario deja Tucumán y vuelve a Buenos Aires en 1954. Termina sus estudios e inicia su andadura profesional con el arquitecto Rivarola, compañero en los trabajos en el ministerio, con quien se presenta recién egresados a los concursos de la provincia de Misiones. Allí logran 2 primeros premios y construyen las hosterías y las escuelitas de madera. Las escuelitas tuvieron triste destino por un fallo de la empresa en el tratamiento de la madera y tuvieron corta vida, pero las hosterías han sobrevivido y alguna está siendo cuidada, pintada y puesta en uso 70 años después. Luego, por encargo directo del gobernador, proyectan y construyen la escuela de Leandro Alem, diseñada por ellos en madera, pero luego, a pedido del gobierno de la provincia, se transforma en edificio de hormigón, que si bien mantiene su diseño, cambia su carácter y adopta esa su imagen corbusierana, que quizás estuviera influenciada, como cree el arquitecto Bermejo, por el contacto de Mario con el tomo de Corbusier recién publicado, donde descubre su obra en Chantigar. También construyen en la ciudad de Posadas el edificio para el Instituto de Previsión Social y Hotel, ganado en concurso. Una obra magnífica que logró mantener el volumen de la manzana utilizando el recurso del 2,26 de altura corbusierano en las plantas de dormitorios, y con ello evitaron la solución en torre planteada por otros concursantes. Habría muchas obras para mostrar y comentar, pero es imposible, aunque sí quisiera recordar la Casa Berizo en la provincia de Buenos Aires, casco de estancia ligado a una antigua torre que se utilizaba como oficina, donde se construyó la vivienda, incluidas sus bóvedas, con los 5.000 ladrillos que había tirados en el solar. El estudio era un lugar de trabajo en equipo, casi de vida. Se cobraba cuando cobraba el estudio los porcentajes de acuerdo a los aportes de cada uno. Eso generaba una dinámica imposible de imaginar en la época actual. El edificio del estudio, en un pequeño solar en una esquina que daba 3 calles, se construyó sobre restos de muros de gran espesor que asomaban sobre el nivel de la acera y diseñado, como decía Mario, con alambre de enfardar, aludiendo a la contención de un edificio que, aunque pequeño, era espacialmente magnífico, construido con muros portantes e iluminado por ventanas de muy bajo precio, restos que quedaban en un almacén de una obra mayor. Nunca, ningún tipo de limitación intentó justificar en sus obras la más mínima baja de calidad de diseño ni de construcción. En el estudio colaboré en numerosas obras y entregas de concurso. De entre ellos quiero mencionar, por la calidad de la idea, en la que el depósito se organizaba en una torre ventilada en forma natural, el concurso para la Biblioteca Nacional. Pero lamentablemente las circunstancias nos llevaron a no poder terminar el trabajo en forma óptima, a pesar de lo cual se obtuvo el 3er premio. A fines de 1974, Mario viajó a París, donde había yo emigrado unos meses antes con nuestro hijo, decidida a no vivir en Buenos Aires, donde tenía claro que habría en fecha cercana una dictadura militar como la que ya se había implantado en Chile y en Uruguay. Luego, por deseo de Mario, viajamos a Madrid, donde nos esperaba un ático que nos prestaban amigos de su antiguo compañero de vida y trabajo en Tucumán, Jesús Bermejo, que invitó luego a Mario a trabajar en Coruña en Autopistas del Atlántico, donde él estaba trabajando. También, gracias a las gestiones del arquitecto López Calvo, amigo a través de Luis Ioane,
conectamos con el arquitecto Franco Taboada, del que era socio y que entonces era director de la Escuela de Arquitectura, y nos integramos en la universidad. Mario como profesor de elementos de composición, junto con el arquitecto Reboredo. Luego fue profesor en proyectos quinto hasta su muerte en el año 82. Como secretario de la ETSA, siendo director el arquitecto Franco Taboada, inició la organización de la secretaría, creando las fichas de alumnos, anticipo de lo que después fue el sistema moderno digital. También participó en el Congreso Internacional de Arquitectos de Santiago a poco de llegar. La actitud hostil de los arquitectos en relación con la autopista y también cierto rechazo a la nueva escuela de arquitectura, porque no fue la que proponían organizar desde el Colegio de Arquitectos, sino por decisión del gobierno que aceptó la donación del edificio por el conde de Fenosa, facilitó nuestra integración. En Autopistas del Atlántico, donde como equipo de arquitectura con el arquitecto Bermejo, Mario proyectó varios edificios, el de peaje en el Puente de Rande, edificio magnífico de diseño singular. Antes de iniciar el proceso de proyecto, recorrió Galicia en nuestro Renault 5 dibujando el paisaje y su arquitectura. Diseñó también el edificio de mantenimiento que está camino de Santiago, prototipo de estructura de hierro y paneles también metálicos, y las marquesinas de la zona de peaje con su edificio y también las cabinas para cobro, hoy cambiadas por el modelo industrial que se usa en toda la autopista. También construyó una torre en Meirama, diversos edificios en el entorno y el poblado para los propietarios de las viviendas. Y por último, un magnífico edificio para la fábrica de La Toja, proyectado con paneles prefabricados portantes de hormigón, en los que se integraban las ventanas, que no se llegó a construir porque la empresa decidió bajar el costo y utilizar estructura de hierro, y que tenían la particularidad que habían planteado, aprovechando el desnivel del terreno, de cargar el material por la parte alta y sacar el producto terminado por la planta baja. Antes de comenzar esa experiencia, Mario y Bermejo se habían presentado al concurso del Colegio de Arquitectos de Sevilla, excelente edificio, especialmente criticado por el presidente del jurado, el arquitecto Rossi, que no pudo soportar las fachadas con cristal y parasoles. Desde el estudio que teníamos en casa, en Las Lagoas, proyectó el edificio de Aspace, Escuela para Paralíticos Cerebrales, en el que fui coautora, espacial y funcionalmente magnífico y de precio mucho menor que las construcciones de la época, que utilizaba vigas industriales en la estructura, definía los espacios con cielos rasos de yeso, en el que se diseñó todo el mobiliario y tenía una cubierta de chapas de fibrocemento y translúcidas en la zona del patio interior, hoy con una ampliación que lamentablemente no priorizó mantener los elementos del edificio inicial. Para poder construirlo, se tuvo que buscar financiación en el Ministerio de Salud, porque el de Educación no permitía el detalle de ventilación forzada por chimenea de los baños que no tenían patio anexo. Mario también proyectó una vivienda en hormigón ciclópeo, una forma moderna de recuperar la arquitectura en piedra que no se construyó. Y por último, la vivienda para el ingeniero Astor Endorrón, ejemplo de sus constantes espaciales y del sentido del uso del material. Para el ingeniero Astor también diseñó la estructura para un polideportivo en el Colegio de los Jesuitas en Coruña y el local inmobiliario de unas oficinas en los cantones para la empresa Arixa, para que, como se puede leer en un comentario del ingeniero Astor, diseñó todo el equipamiento inmobiliario, entre los que menciona la iluminación con tubos de saneamiento pulidos. Y por último, una obra en la que se implicó personalmente cuando recibió el encargo
de un restaurante en Coruña, en la esquina de San Andrés y Alameda, para el que diseñó también los muebles. Ese encargo le permitió participar primero como arquitecto y luego como socio en un tema que le apasionaba. Elaboró el menú, platos de cocina alemana a la manera de los de Buenos Aires, y las pruebas de los platos se hacían en nuestra casa mientras avanzaba la obra. Fue toda una experiencia en la que también participé, responsabilizándome del abastecimiento, y que fue para Mario la culminación de esa su manera de disfrutar cocinando para sus amigos. Una vida corta, vivida siempre con pasión y entregada también en una época de su vida a la política, expresada en su vida profesional, en su participación en el Congreso de la UIA en La Habana, donde conoció al Che Guevara, y su rol en el Congreso de la UIA en Buenos Aires, donde se organizó un congreso paralelo con el lema Vivienda, Desinterés Social, que daba otro sentido al lema oficial, la vivienda de interés social. También quiero recordar el reconocimiento institucional a su obra. El 10 de octubre de 2012, la Escuela Normal Superior número 1, Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Alem, fue declarada Monumento Nacional por el Gobierno de la Nación.